hemos invitado a José Farfán. Él es un abogado, especialista en formalización minera, puneño, de origen aymara, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Farfán, gracias por la conversación. Muchas gracias, señor Ponce, y a su disposición, agradecer al montonero, y bueno, efectivamente Puno pues está en una situación muy peculiar y dispuesto, señor Ponce, a las preguntas que usted tenga a bien Bueno, realizar. mi primera pregunta sería, bueno, Puno lentamente va avanzando hacia la pacificación, ¿no? Hay algunas zonas donde todavía se mantienen bloqueos, pero, digamos, son áreas muy reducidas. Pero cuéntenos usted en sus propias palabras, en su propia descripción, qué está pasando en Puno, señor Farfán. Sí, yo diría de que siempre ha habido en todos estos años, al menos los últimos 15 años, a mí me parece, señor Ponce, desde que la campaña presidencial de Ollanta Humala, donde se hablaba de temas radicales como muerte a los corruptos, el cambio tal cual de la Constitución y este tipo de agenda que ha ido calando y calando, y en Puno era absolutamente normal escuchar el cambio total de la Constitución, total, o sea, es cambio 180 grados absolutamente, este, y tipo de agenda siempre, digamos, en contra de Lima, una agenda, digamos, de reivindicación permanente, y eso se ha visto ahora último en la identificación con el señor Castillo, y la población se ha sentido muy identificada y con la agenda de que efectivamente se le ha hecho una jugada inadecuada al señor Castillo O y sea, digamos ¿no? que esta narrativa de que una supuesta oligarquía limeña ha conspirado contra el presidente Castillo ha pegado en Puno. Y por otro lado, también está presente la idea de Evo Morales, del modelo boliviano. Cuéntenos sobre eso. En el tema de Evo Morales, ahora sí hay dudas en estos últimas semanas, ¿no? Porque en Puno son plenamente conscientes de la crisis en la que está Bolivia ahora. Hay muchos bolivianos viniendo a Perú a comprar soles, llevarse los A ver, soles explíquenos eso. O sea, bolivianos llegando a Puno a comprar soles y a a deshacerse comprar del soles. peso boliviano. Así es, porque el sol peruano está, digamos, bien visto, bien valorado, y entonces bolivianos están comprando soles. Se nota también en el hecho de que muchos peruanos, mineros pequeños, vendían su mineral, básicamente el oro, en Bolivia. Y eso ya no está sucediendo porque Bolivia no tiene dólares. Y es clarísimo entonces de que Bolivia está en una crisis bien aguda, y en Puno se está sintiendo eso, ¿no? Entonces, como usted dice, la percepción permanente de que Bolivia y Evo Morales eran un éxito rotundo económicamente, ya no es tal en este momento, ¿no? Eso está en duda ahora. Eso es muy interesante. Entonces, porque además, digamos, a los puneños no le van a contar la crisis económica que padece Bolivia, simplemente la van a sentir, la van a percibir, porque ahí hay un comercio formal e informal, ilegal o no legal, permanente entre los dos lados de la frontera. Algo de eso está pasando a todo nivel, dice usted, no solamente, por ejemplo, con los mineros informales o ilegales, incluso también con los comerciantes. Así es, porque Bolivia, frente a la situación de casi 60 o más días de no poder pasar la frontera, sus productos permanentemente ellos se movilizan en carros, en camiones, llevan, digamos, los productos o llevaban del Perú hacia Bolivia y viceversa, y frente a la situación de la huelga, de estar paralizada la frontera, Ilave, fundamentalmente el puente Ilave, que es tan importante y desaguadero, desde luego, Bolivia ha tenido que verse obligada a ir a Chile, inevitablemente, y hemos perdido ese comercio, hemos perdido ese movimiento económico de la carretera, ¿no? Entonces, eso hemos perdido también mucho, digamos,
en la credibilidad, en el prestigio del propio puneño, de la ciudadanía. Mucha gente hoy en día, incluso en broma, pero también en serio, dicen: ¿a qué vas a Puno? El turismo se ha afectado. En Puno habían alrededor de 12 vuelos al día, 4 en la mañana, en la tarde, en la noche, 9 de la noche. O sea, un movimiento económico. Juliaca es un emporio económico, pero también eso se ha visto afectado porque ya no hay vuelos y espero que eso se recupere, ¿no? Ahora, por lo que usted está describiendo, ¿no? Digamos, más del 50, casi el 60% de la gente está en las ciudades de Puno y Juliaca, la población. Pero por lo que usted está descubriendo, uno podría concluir que los puneños de alguna manera están rechazando ya este camino de violencia que hubo. Eso se expresa en la recuperación del comercio, el tránsito, y que hay, casi ya no hay lugares donde hay bloqueos. Casi ya no hay lugares donde hay bloqueos, ¿no? Es una recuperación silenciosa, ha sido lenta, pero creo que a estas alturas, yo estuve el día de ayer justamente en la parte norte de la región y ya no hay bloqueo, solamente van a ser 2 días, me parece que miércoles y jueves, en una parte estratégica de la interoceánica, pero buena parte del resto de la región ya no está, digamos, en ello, pero tampoco eso ha significado, digamos, una deponer de la situación. De todas maneras hay descontento y permanentemente se dice de que, bueno, ya viene la huelga, ya viene la paralización, algún motivo, a pesar del daño que significa eso mismo, ¿no? Porque una paralización en Puno o en Juliaca o en algún otro lugar Pero definitivamente incide en la propia población, no hay ahora, vuelta que dar. pero lo que usted está describiendo es que estos sectores se van a aislar más, los sectores violentistas. Es decir, y probablemente sean los núcleos duros del Movadef, ¿no? Del FENATEP, los que estén impulsando este tipo de cosas. Esto señala de que si hay una nueva oleada de violencia en Puno, estos sectores se van a aislar mucho más, van a tener menos respaldo de la gente. Sí, bastante, bastante. Y viéndolo desde un punto de vista electoral, a mí me parece que eso se va a manifestar también en un eventual aislamiento justo de estos grupos. A mí me parece porque sí hay descontento de mucha gente, pero que no lo puede expresar muy abiertamente, ¿no? Porque, digamos, los movimientos, los frentes distritales, frentes de defensa, salen allí, pero me parece que esto sí se va a notar, como llaman allí, una suerte de sentimiento guardado de mucha gente que está viendo que todo esto es un caos, ¿no? Ok, o sea, los puneños están como desengañados de Bolivia, están como un poco distantes de estas olas de violencia, aunque siguen eh, criticando a Lima, siguen criticando al centralismo, siguen, y con legítima razón, con legítima justicia. Si yo le preguntara, señor Farfán, ¿qué tiene que hacer el Estado peruano? ¿Qué tiene que hacer Lima? Considerando también el gobierno regional, que es el gran responsable para reencontrarse con la población limeña. No sé, se me ocurre a mí, están estas lagunas de oxidación para limpiar el lago Titicaca, están los proyectos de agua, desagüe y de alcantarillado. Por ejemplo, Juliaca es una ciudad, es un emporio comercial, pero cuando llueve parece una ciudad del siglo XVII, no tiene sistemas de alcantarillado. ¿Qué necesita Puno o qué debe hacer el Estado para reencontrarse con los puneños? ¿Qué debe hacer el Perú para reencontrarse con los puneños? Si yo le hablo de un shock de inversiones, ¿qué nos podría decir? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las necesidades? Un poco para dejar. Yo diría solamente tres cosas, señor Ponce, solo tres cosas yo pediría al gobierno que se concentre en tres cosas. Una, la primera es el agua y desagüe de Juliaca. Eso sí, definitivamente es condición sine qua non que se tiene que hacer. Ahí está vivienda, la PCM, una serie de autoridades. Se entiende que esto ya estaba aprobado en plan de construcción cuando estuvo el presidente Vizcarra. El señor Castillo lo ofreció con bombos y platillos en sus últimas visitas a Juliaca. Le hizo creer a todo el mundo que eso ya era un hecho, pero se ha visto ahora que el contrato es nulo. Estamos a foja cero otra vez.
Y lo primero, yo diría, el agua y desagüe de Culiacán. Usted lo ha dicho, señor Ponce, una ciudad camino al 1.000.000 de habitantes no puede tener esa situación precaria del agua y desagüe. Yo creo que esa es la obra fundamental. Es más, yo diría, señor Ponce, solo eso, nada más. Si el gobierno se concentra en el agua y desagüe de Culiacán, ya, eso es todo. Pero dos cosas más, yo diría, si es que fuera posible. En la parte sur, que es la parte aymara justamente, el apoyo a la agricultura familiar, que es lo que sostiene la población del sur y también buena parte del resto de la región. La agricultura familiar me parece que es el otro sitio donde hay que fortalecer, en la parte sur. Al norte yo diría definitivamente Juliaca y el agua de desagüe para Juliaca, y también el saneamiento de Juliaca, ¿no? Porque fíjese de que una ciudad tan grande no tiene saneamiento. Y, Yo creo que esas cosas, y la tercera, señor Ponce, si me permite, la tercera me parece que es facilitar justamente una actividad que a veces es criticada y rechazada, que es la minería artesanal, la pequeña minería, ¿no? Pero que a eso quiero preguntarle sobre eso como la gran bloque de este diálogo. Usted es especialista en ese tema, pero antes, recuperar el lago Titicaca para el turismo no sería una obra vital para relanzar Puno, por ejemplo. Estas lagunas de oxidación, eh, este, el lago Titicaca, digamos, está contaminado por las aguas hervidas de la ciudad. sí, y tiene usted razón, señor Ponce, viene junto con el tema del agua de desagüe de Juliaca, Ah, ok. es el proyecto de las PETAR. Es el proyecto de las PETAR que también se entiende que ya estaba en camino, que ya estaba aprobado, que ya estaba por construirse, y son efectivamente, estos proyectos están en Puno, Juliaca, definitivamente, y 5 ciudades principales circundantes al lago. Y sí, definitivamente eso va a ayudar en el principal recurso natural que tiene la región, que es el hermoso lago Titicaca, el lago más alto navegable del mundo, y efectivamente eso nos va a ayudar mucho en el tema del turismo. Ahora, Pero ya entrando al quería tema, decir el tema de la minería, ¿no? La parte norte de la región, el grueso de la actividad, muy discretamente, es la minería a pequeña escala, ¿no? La minería a pequeña escala representa más del 90% de la exportación de la región Puno. 95, 96, básicamente el oro. El oro, está hablando usted de la zona de... el norte de la región, Sandia, Carabaya, San Antonio de Putina. Las 3 provincias del norte de la región, que es donde se realiza la actividad de minería a pequeña escala y que realmente dinamiza la región. El día lunes, Juliaca, el emporio comercial de Juliaca, se mueve con todos los mineros que bajan de las regiones a proveerse de alimentos, de repuestos, maquinarias, vehículos, y la ciudad pues se mueve, dinamiza tremendamente los días lunes por esta actividad. Es Ahora, más, son mineros informales e ilegales también, sí, porque, sí, digamos, eh, de oro básicamente, ¿no? De oro, oro, únicamente oro, Ahora, yo le únicamente. comento algo. Durante las oleadas de violencia era muy conocido, trascendía mucho, que los mineros ilegales también financiaban estas oleadas de violencia por la furia que hay contra el centralismo, por la furia que hay contra el Lima, por esta idea de que la informalidad es un espacio de salvación frente a una legalidad que a veces oprime, ¿no? O sea, pero digamos, también en ese terreno el Estado tiene que perseguir ese delito, porque financiar la violencia, financiar lo que ha habido en Puno, no puede ser permitido. Entonces, ahí hay un tema muy contradictorio que habrá que resolver. Pero lo que tenemos entendido es que los mineros informales e ilegales están dispuestos a formalizarse luego de esta guerra que ha padecido Puno. Y han dado señales claras al respecto. ¿Eso es verdad o es un deseo de algunos sectores de Lima? Cuéntenos al respecto, señor Farfán. En este aspecto, señor Ponce, la pequeña minería más bien es un sector, digamos, práctico, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido, lo que apareció en los medios de comunicación
fue una comunicación de un grupo pequeñito de apoyo al señor Castillo y que se autodenominaron grupo de maestros mineros, una cosa pero que no ha tenido mucha trascendencia y que pero se que dijo sí incluso, tenía efecto económico real, porque eh, uno siente que la logística que había en Puno, bueno, una parte seguramente venía de Bolivia, del MAS y de Evo Morales, pero uno siente que han habido una, dos, tres oleadas, ¿no? Entonces uno siente que eso solo podía ser solventada por un sector con poder económico, como era la minería informal o la minería ilegal, por hablar con más propiedad. me parece que en este aspecto, señor Ponce, no estaría de acuerdo porque la comunicación que se mostró en los medios televisivos en Lima fueron documentos, como le digo, absolutamente intrascendentes. Fue de Rinconada, pero digamos la entidad que ve el tema de la mina Rinconada Lunar de Oro es la Central de Cooperativas Mineras Rinconada Lunar de Oro, que no ha tenido, digamos, mayor incidencia en esto, a más de justamente un grupo muy pequeño, y el documento lo dice así, se autodenomina, y ni siquiera es una autoridad de la Central de Cooperativas, es un minero que manifiesta su simpatía con el señor Castillo y luego de eso aparece una seguidilla de chats de un grupo que se llama Protesta de Puno, creo, no sé, donde dice, los mineros van a dar el explosivo, pero ¿qué mineros? ¿Cuáles? De la Rinconada, pero realmente Pero digamos, ya al margen de esa discusión, de esos puntos de vista o de esa información, ¿en qué se expresa la voluntad de los mineros informales, también de los ilegales, de, de iniciar un camino diferente, de reencontrarse con la formalidad en el Perú? ¿Qué es lo que exigirían, qué es lo que pedirían al Estado peruano? básicamente los informales, señor Ponce, los informales, los que están en vías de formalización, que son el grueso de mineros de Puno, hay sectores ilegales, pero muy pequeños. En Puno, por ejemplo, las centrales de cooperativas de Ananea son sumamente formales, absolutamente formales, exportan a Suiza su producción. La central de cooperativas de Rinconada, Lunar de Oro, igualmente, sumamente formal, en plan de hacer una planta, y precisamente han estado acá en Lima y se han reunido ya con autoridades en la PCM, en el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y se han dejado documentos. O sea, por eso le decía al comienzo de ese acápite que el sector de minería a pequeña escala de Puno es sumamente pragmático, sin dejar de solidarizarse, por supuesto, con la protesta central, pero definitivamente lo que se pide, ¿qué es lo que pide? Me dice usted, señor Ponce, la comercialización de oro. Básicamente la comercialización de oro. ¿Por qué? Porque son miles y miles de comunidades campesinas, miles y miles de personas, de puneños que terminan en las minas del norte de la región, que tienen una producción importantísima, alrededor de 1,5 toneladas al mes de oro que produce Puno, y que fluye a Bolivia, fluye a los mercados ilegales, mercado negro, y otro tanto a la exportación, pero eso, digamos, requiere un ajuste, pero serio, serio, de parte del gobierno en el tema de la comercialización, y no solamente en Puno, a nivel nacional. El oro ¿Y de qué la debería minería, hacer el gobierno en ese aspecto, señor Farfán? la comercialización ¿Cómo se avanza a formalizar lo informal? La comercialización de oro en el Perú no tiene un reglamento, señor Ponce. No tiene un reglamento. Es un saltimbanquín de ideas, de posiciones de cada institución. El banco, si tú le hablas de minería a pequeña escala, simplemente no te abre cuentas o te da una lista interminable de requisitos, con lo cual señor Ponzi, si no hay banco, no hay formalización y te empujan prácticamente a que vayas a comercializar el mercado negro. Los bancos, la SUNAT no tiene una acción, digamos, de capacitación, de cercanía, de enseñanza pedagógica con estas personas naturales y jurídicas, y eso empuja también a que no haya un ánimo de acercarse a la formalidad tributaria, ¿no? Entonces, yo diría que son básicamente dos cosas. Reglamentación de la comercialización, no solo en Puno.
a nivel nacional. Y lo otro me parece que sería el tema de la tributación, transparentar la tributación, porque el grueso de mineros de la región Puno y del país en general necesitan un comprobante de pago adecuado, que no es la factura. La factura es sumamente complicada, la puede usted hacer usted, señor Ponce, en las actividades que realiza, de repente los profesionales, pero el grueso de una población que a veces solamente tiene secundaria o ni siquiera secundaria, es muy difícil decirle que haga el seguimiento de toda su actividad tributaria. Lo que necesita es un comprobante de pago Ahora, preciso para su actividad. de acuerdo, digamos, por ahí iría, digamos, la discusión, las propuestas, estandarizar la comercialización del oro, simplificación de los trámites administrativos, de la SUNAT, del sistema comercial, bancario, en fin. Pero quería plantearle un tema final, señor Farfán. Puno es una de las regiones más informales del Perú, ¿no? Probablemente el 90% de la economía y la sociedad es informal. Estamos hablando de una informalidad absoluta. La formalidad solamente está en las oficinas del Estado, en las dependencias del Estado, en las planillas del Estado. ¿Qué hacemos para avanzar en la formalidad en Puno? Bueno, todo parece indicar que necesitamos una reforma del Estado. Necesitamos un proceso de construcción de la ley de formalidad que vaya de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como sucede. Pero si yo le preguntara a usted qué hacemos para formalizar Puno, ¿qué nos diría, señor Farfán? Empezar, señor Ponce, por la pequeña minería, por la minería a pequeña escala. ¿Por qué? Porque la onza de oro está a $2.000, más y más población del campo, comunidades campesinas, están ahora realizando actividad minera, sea cual fuera el lugar de donde provengan, ¿no? Ya vengan de Azángaro, de Huancané, de la parte sur de Puno. Si logramos formalizar o darle visos de formalidad a lo que es la minería a pequeña escala, donde sí, digamos, hay una expectativa económica importante, la onza de oro está 31 gramos, están más de $2.000, es fuerte, es importante. Yo creo que en ese sector sí podríamos pedir de que exista más formalidad, y no me refiero solo al minero, sino toda la cadena. Le acabo de decir, señor Ponce, que el día de ayer lunes es feria en Culiacán. Ahí se compran papas, carne, repuestos, ropa para el minero, reparación de maquinarias, autos, camiones, vehículos. Es decir, a partir de la actividad minera que tiene cierta importancia. Claro, digamos, si la actividad minera es la principal, es una de las actividades que más riqueza produce, y esa actividad minera es informal, todos los demás servicios, todas las demás actividades, produce una cadena de informalidad, porque, por ejemplo, la mecánica que repara carros, si el minero informal no emite, digamos, no tiene un RUC, ¿no? No tiene un registro tributario, ¿cómo va a emitir una boleta o un recibo? Es decir, la cadena de informalidad se generaliza y quizá ahí podría estar una de las explicaciones de por qué Puno tiene un 90% de informalidad. Es claro. Ahora, un tema final, señor Farfán, quería preguntarle, el proyecto de litio no avanza en Puno, ¿no? Sí, me parece de que el proyecto de litio está caminando solo. Tiene un trabajo, a mí me parece, muy interesante, muy importante de la empresa que está Sí. viendo el litio. Y yo creo que hay que dejarlo así. Yo he visto una intervención, me parece, el día de ayer del ministro de Energía y Minas, que le hace un flaco favor a la región porque señala de que los permisos de explotación, incluso se dice, ya estarían saliendo. Y imagínense, el señor Ponce, la explotación es una cosa tan diferente a la exploración, y los permisos de exploración ya estaban en camino, ya están aprobados prácticamente, que no había necesidad de decir, yo lo estoy haciendo, lo estamos encaminando, y más bien eso genera, digamos, una situación innecesaria, porque se quiere decir y señalar de que el gobierno está empujando a la fuerza este proyecto, y eso no es así, ¿no? Entonces, yo creo de que el gobierno también tiene que cuidar mucho la forma en la cual expresa, digamos, la participación
de los funcionarios, en especial del ministro de Energía y Minas. Muy bien, le agradezco infinitamente por estas reflexiones, esta información, estas declaraciones, señor Farfán, y tenemos que seguir conversando más adelante con más frecuencia. Puno se ha convertido en un actor privilegiado del Perú, de la peruanidad. Finalmente, si resolvemos correctamente la crisis de Puno, vamos a resolver toda la crisis nacional que afecta al Perú y al sistema democrático. Le agradezco, señor Farfán. Permítame, señor Ponce, efectivamente lo que dice usted es cierto porque la región Puno tiene mucha incidencia en Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco y Madre de Dios, prácticamente todo el sur. Usted seguramente ha escuchado de que el 50, 60 o de repente más porcentaje de población de Arequipa procede de mi región, Tacna. Aymaras, se habla mucho de los aymaras. Así es, Usted Tacna. tiene origen aymara también, me han dicho. Así es, yo soy de la parte de Juli, la provincia de Chucuito, y efectivamente, ¿no? Cuando uno se traslada a Moquegua o a Tacna o Arequipa, son los residentes de Chucuito, de Ilave, de Desaguadero, que están en todas estas regiones, y efectivamente, si llegamos, no diría de repente a la solución, pero sí entregar alternativas a la región de Puno, estamos entregándole alternativas al sur andino.